Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren hoy. Y hoy vamos a estar hablando con Alejandra Zangara, que nos acompaña, sobre aulas híbridas, ¿sí? El camino al aprendizaje híbrido sincrónico. Así decidimos llamar a este recorrido del día de hoy. Pero primero quiero contarles brevemente quiénes somos o recordarles, si ya nos conocen. Nosotros somos IABC Learning, una empresa dedicada a todo lo que es soluciones tecnológicas y soluciones de consultoría y capacitación en el ecosistema del e-learning, del aprendizaje mixto, del aprendizaje híbrido y también del apoyo al aprendizaje presencial. Para ello tenemos una serie de soluciones tecnológicas, trabajamos con plataformas, con LMS, ¿sí? Para lo que es la ejecución de esas capacitaciones y de esos entrenamientos. Pero también trabajamos con otras soluciones que están dentro de este ecosistema, que están alrededor de lo que es la ejecución de una capacitación, como por ejemplo un sistema de planificaciones o algunos sistemas para ver la identidad de un participante en una actividad de examen propiamente dicho. IABC Learning es una empresa a nivel mundial que tiene sedes en Argentina, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y en España. Trabajamos fuertemente en Latinoamérica, también en Estados Unidos y en Europa, y ofrecemos estas soluciones. Por un lado, lo que es la tecnología y también lo que es la capacitación y la consultoría, que lo hacemos desde un centro de innovación que llamamos SILTE. SILTE es parte de IABC Learning, es una parte que es un centro de innovación latinoamericano en tecnología educativa. Desde allí investigamos, generamos innovaciones, generamos lo que es la ingeniería de producto que luego pasa a otras áreas de IABC Learning y también ofrecemos consultorías y capacitaciones. Hoy quiero que charlemos y que pensemos en lo que es el aula híbrida, en los distintos modelos de aprendizaje que va a tener asociado o que ya tiene asociado, en los modelos técnicos pedagógicos, en las estrategias de enseñanza, las necesidades tecnológicas y también esta necesidad del acompañamiento docente. Entonces, vamos a hablar de aula híbrida y acá les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes el aula híbrida? Los leo ahí en el chat. ¿Alguien se anima a decirme qué es para ustedes? Puede que esté bien, puede que esté mal. Lo que queremos saber acá es qué entienden ustedes por aula híbrida. Acá Jaime me dice que es la mezcla de lo virtual y lo presencial. Cecilia nos dice, es una solución que puede potenciar lo mejor de ambas modalidades. Paola, ¿cómo estás? Un aula que permite desarrollar ambas posibilidades, virtual y presencial. Realizar actividades presenciales y remotas, dice Darío. Bien, y sí, tenemos un poco de todo eso, ¿no? Que es una mezcla, estamos totalmente de acuerdo con eso. Y allí van a haber distintas aulas que lo voy a dejar para más adelante. Pero cuando hablamos del aula híbrida, estamos hablando de un espacio físico que está habilitado tecnológicamente como aula híbrida, ¿sí? Porque si estoy en un lugar donde no tengo conexión, donde no tengo una serie de elementos tecnológicos que me permitan realizar un aula híbrida, no voy a poder realizarla. Pero además de ese espacio físico, tecnológico, voy a tener otro espacio en la virtualidad, ¿sí? O otros espacios, porque voy a tener personas, acá hablo de personas, alumnos y docentes, que están en forma presencial en esa aula física habilitada y otras personas que están en forma remota, ¿sí? En sus casas o en otras aulas. Y acá hablo de que tanto docentes como estudiantes pueden estar físicamente en un aula o pueden estar en un formato remoto.
pero siempre va a haber un objetivo de enseñanza y siempre va a haber una estrategia o varias estrategias de enseñanza. Y acá también los quiero escuchar, ¿sí? Y que me digan, ¿ese objetivo de enseñanza va a ser el mismo si es un aula híbrida, si es un aula 100% presencial o si es un aula 100% virtual? ¿Qué opinan ustedes? ¿El objetivo cambia? A ver ese chat, a ver si nos activamos, qué piensan de ese objetivo. Sí cambia, dice Jaime. Pedro dice, el mismo objetivo por diferentes medios. Interesante. ¿Alguien más quiere comentarnos si les parece que cambia, si es el mismo? Si es el mismo pero tiene diferentes medios, como dice Pedro. Cecilia nos dice que el objetivo pedagógico puede mantenerse, la modalidad aporta desafíos distintos. Bien, bien, gracias por el aporte. Si alguien más quiere aportar, por supuesto que lo sigo leyendo. Y así que hablemos ahora entonces de este objetivo, ¿no? Que hay un objetivo pedagógico que se va a mantener. Yo creo que el objetivo es el mismo, pero hay distintas formas y distintas estrategias y distintos modelos técnicos y pedagógicos que vamos a aplicar para lograr ese objetivo, que es que los estudiantes, los participantes de una capacitación puedan aprender, puedan incorporar ciertos conocimientos, ciertas competencias. Entonces, el primer paso fundamental de un aula híbrida pasa antes de la clase, como en toda clase, ¿no? Más allá de que sea híbrida, presencial o virtual. Esa primera parte es la de planificar. Entonces, pensar qué queremos que los alumnos aprendan, qué experiencias y actividades les vamos a proponer, dónde es mejor que ocurran esas experiencias, qué recursos didácticos y qué recursos tecnológicos vamos a necesitar y cómo vamos a hacer el seguimiento y la evaluación de todo, este objetivo de aprendizaje y de nuestra propuesta de capacitación. Y acá vamos a tener que tener en cuenta las dos modalidades, los alumnos que están presenciales y los alumnos que están en formato virtual, y tratar siempre de incorporarlos. Y acá van a ver que puse algunos nombres que no son nuevos, ¿sí? Son nombres que ya conocemos, porque es la oportunidad de tomar lo que ya conocemos, lo que sabemos que funcionó, y adaptarlo a la nueva modalidad. Un aprendizaje basado en competencias, un aprendizaje basado en proyectos, la metodología de Flipped Classroom. Son todas técnicas que ustedes seguramente ya conocen y que se aplicaban en la presencialidad y que tratamos de aplicarlo como pudimos, ¿sí? En muchos casos, en este formato 100% virtual que estuvimos forzados a realizar durante los años 2020 y 2021, pero ahora tenemos que pensar cómo voy a hacer, por ejemplo, un estudio de casos, un trabajo basado en proyectos donde hay alumnos que están presenciales y hay alumnos que están en formato virtual. Y acá les pregunto, ¿qué hago? ¿Les dejo a la gente presencial que trabaje solo y a la gente virtual que hagan otro grupo, o trato de integrarlos? ¿Qué harían ustedes como docentes o como facilitadores? Integrarlos. Esperen que si no me pongo los lentes no sé quién escribe. Leila. Pedro, complementar. Exactamente, sí. Bien, bien. La idea es integrarlos. La idea es que los que están lejos, digamos, remoto, sientas que están también en la clase presencial. Y aquellos que están presenciales entiendan y sientan la presencia de los alumnos y o docentes remotos.
Perdón, Moni, saludo a todos quienes están en la conferencia. Mónica me presentó al principio, Alejandra Zangara es mi nombre. Y quiero hacer acá una intervención porque todos somos docentes y aún con todos los alumnos en en el mismo lugar físico, mantener la equidistancia, o sea, ser equidistante de todos los estudiantes y hacer que todos participen con el docente y con los estudiantes entre sí es difícil. Imagínense cuando tenemos un grupo de estudiantes en el aula y otro grupo de estudiantes en diferentes lugares físicos al mismo tiempo. Esto es un tema de desafío para el aula híbrida que no solamente requiere infraestructura tecnológica, sino que requiere una planificación exhaustiva y una gran formación docente y tal vez algún otro docente que esté pendiente del aula. Esto que decimos que hay que complementar e integrar, como dice Leila y Pedro, que es cierto y sería lo deseable, es muy difícil de hacer en el día de hoy con las aulas híbridas que tenemos en nuestras universidades, ¿no? Porque no solamente depende de nuestro requerimiento tecnológico, del aula en el que estemos en la universidad o en la institución, sino del requerimiento tecnológico de los alumnos que están remotos. Muy difícil es lograr esto. Gracias, Ale. Nadie dijo que era fácil, ¿eh? No, Lo tal cual, tendríamos por que eso haber estamos acá, dicho. muy difícil. Es muy difícil, coincido. Gracias, Ale. Y también aplicar esta metodología de Flipped Classroom, que también la conocemos, que la aplicamos en la virtualidad, y tratar de que ese encuentro, ese espacio sincrónico, vamos a llamarlo así, ese espacio en los que nos encontramos sincrónicamente en diferentes lugares, sea un espacio para hacer, ¿sí? Para todo lo que pudimos ver, escuchar, leer antes, podamos aplicarlo con la presencia de él o los docentes o facilitadores si estamos en un ámbito empresarial. Bien, y acá algunas claves queremos dejarles para esta enseñanza híbrida exitosa, porque entendemos, como bien dijo Alejandra, que es una situación difícil, ¿no? Y además es una situación nueva. Pero algunas claves que hemos practicado y que vemos que funciona son la de tener en cuenta que la actividad no es solamente presencial, no es solamente virtual, y cuando asignamos un tiempo para realizar una actividad de grupos, tenemos que tener en cuenta que vamos o que van a tardar o que pueden tardar más tiempo del que consideraríamos necesario si estuviéramos solamente en la presencialidad o solamente en la virtualidad. Ser flexibles, si esta es otra clave, estar preparados y tener mucha cintura acá para los problemas que van a ocurrir, no que pueden ocurrir, que van a ocurrir, ¿sí? Problemas de conexión, el micrófono que no le funciona, tener otras posibilidades, muchas veces más allá de la videoconferencia, cual fuera, Zoom, Teams u otras, que generamos espacios de subgrupos, ver que quizás tenemos que hacer grupos en otra plataforma o grupos en WhatsApp, estar flexibles ante el imprevisto, ¿sí? Tener el plan B y si podemos tener el plan C, aún mejor. Bueno, cotejar ese bienestar emocional. Qué fácil acá con mis alumnos o mis participantes de una capacitación saber si están entendiendo, si no están entendiendo, si están aburridos, porque los estoy viendo, porque veo su lenguaje corporal, porque se comunican más allá de las palabras, ¿sí? O más allá de un chat, que es aún peor. Entonces, ver esto, ¿no? Cómo está el bienestar emocional de los participantes que están remotos y de los participantes que están presenciales. Y hacer lo posible, y vuelvo al punto anterior, ser flexibles para realizar cambios en nuestra clase que impliquen mejorar ese bienestar emocional de los estudiantes o participantes. Y en todo momento fomentar la colaboración. Tiene que ser una clase muy activa, una clase muy participativa y que estén colaborando y que estén en todo momento participando los estudiantes, los dos tipos de estudiantes, ¿sí? Remotos y presenciales. En el fondo siempre el tema es la tarea y la metodología y la forma de la clase. Más allá de la pandemia nos ha dejado también esa experiencia, ¿no? Ese aprendizaje. Que siempre volvemos a las fuentes, volvemos a lo que hace el docente, a lo que le pide que hagan los estudiantes,
cada vez más complejo porque la tecnología nos muestra otras formas de relacionamiento en la clase, pero siempre es el docente que tiene que tomar esas decisiones, por eso es tan complejo. Sí, coincido, Ale, totalmente de acuerdo. Y tan complejo y tanta ayuda que va a necesitar el docente o el facilitador, ¿no?, de una capacitación. Y acá vuelvo a un tema que también lo comenté, clases expositivas versus clases prácticas, ¿no? Eh, Tratemos de que esa exposición hoy con la tecnología que por lo general todos tenemos, podemos dejarlo en otra plataforma, en otro espacio previo a la clase, y por supuesto que vamos a hacer exposiciones porque estamos haciendo un andamiaje de esos conocimientos de un grupo de personas que están aprendiendo un tema específico o varios temas que necesitan adquirir competencias, y entonces vamos a realizar exposiciones, pero que sean cortas, ¿sí? Exposiciones cortas, que sean muy participativas y que la clase sea lo más práctica posible, lo práctico que permita el tema a tratar. Actividades de grupos mixtos, sí, clave también para esta enseñanza híbrida exitosa que lo estuvimos hablando y estuvieron participando en el chat. El uso adecuado de la tecnología, o sea, no porque tenemos un montón de tecnología, tanto hardware como software, utilicemos todo en nuestra clase, porque puede ser contraproducente. O sea, utilicemos algunas herramientas en nuestra clase de hoy, utilicemos otras herramientas en la otra clase que le sigue, y vayamos yendo de a poco, porque entendamos que no todas las herramientas son conocidas por los participantes o estudiantes, y que además necesitan un tiempo para adaptarse, para aprenderla y para utilizarla. Fomentar la colaboración una vez más. Parece que es muy importante la colaboración, ¿sí? El trabajo en equipo y también fomentar las relaciones sociales, que es mucho más fácil, todos coincidiremos en esta presencialidad, pero cuando estamos en la hibridez vamos a tener que tratar, que ayudar, que darle el pie a los estudiantes que están en el formato remoto para que puedan participar y puedan integrarse. Y una forma de hacerlo es, vuelvo al punto anterior, estos grupos mixtos, ¿sí? Porque a veces es mucho más complejo participar en una clase más grande, pero cuando tengo un grupo de 2, 3, 4 personas, bueno, ahí ya se genera otra relación y otra forma de colaborar entre los participantes. Bien, y las necesidades tecnológicas, y acá también les quiero preguntar a ustedes, que no sé si han estado o no han estado en una clase híbrida, ¿qué piensan? ¿Qué necesitamos desde lo tecnológico para poder dar una clase híbrida? A ver ahí si alguno se anima a comentarme qué se necesita en una clase híbrida desde el punto de vista tecnológico. Muy gracioso porque Pedro dice paciencia, y sí, la verdad que cada vez necesitamos más paciencia para cualquier tipo de aula. Es cierto, es Pero mi cierto. sensación, no sé si comparten los compañeros que están escuchando, es que tal vez en las instituciones estamos más alerta de las necesidades tecnológicas visibles, qué tipo de cámara, qué tipo de pizarra, qué tipo de conexión, dónde poner las sillas, que es un poco a lo que vos te estás refiriendo, Moni, que a las Exacto. necesidades invisibles, que es cómo rearmar, lo que decíamos hoy, el objetivo puede mantenerse, pero hasta dónde la modalidad de enseñanza modifica qué competencias pone en juego el docente y el estudiante, aún con el objetivo conceptual, digamos, similar. Me parece que estamos más alertas de qué se necesita en cuanto a infraestructura y a conectividad que a qué se necesita en cuanto a competencias docentes y estudiantes. Es una hipótesis, ¿no? Que es una línea de investigación que estamos haciendo en la universidad, de si eso es cierto. Coincido yo con Alejandra por varios casos que hemos tenido y hemos sabido y nuestros contactos, eh, que, que bueno, se está pensando mucho en la tecnología, pero tenemos que ver qué va a hacer después el docente con esa tecnología, cómo la va a utilizar, cómo le va a sacar beneficios y provecho a esa tecnología, y cuándo usar cada tecnología.
Y acá, Pedro, además de la paciencia, Pedro, hay muchas cosas que pueden surgir, que pueden complicar atender tanto al grupo presencial hasta el grupo virtual. Y si es sincrónica la actividad. Si es no simultánea, el entender los tiempos. Exactamente, ¿no? Acá yo al principio hablé de aula híbrida, haciendo foco en la sincronicidad, ¿sí? Y acá, bueno, hay muchas formas de hablar de la educación híbrida, de la educación mixta, pero hablando del aula híbrida en particular, estamos haciendo foco de la sincronicidad. Y acá es muy interesante, ¿no? Porque si se me cae la conexión también, ¿qué hago? ¿Perdí a la gente que está remota y me quedé con los presenciales? ¿Cuál sería ahí la estrategia a seguir, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Tengo un plan B? ¿Cómo puedo encontrar a esas personas que estaban en forma remota? Y qué importante la tecnología, claramente, pero también, y más allá de la tecnología, es qué didáctica, qué estrategia voy a utilizar en esa clase sincrónica. Bien, bueno, acá comentarles un poco, ¿no? Y puse tecnología básica aula híbrida. Bien, ¿qué no me puede faltar en mi aula híbrida? Por supuesto, un software de videoconferencias. Por supuesto, una televisión, un proyector. Sí, tengo que ver que, por ejemplo, yo acá estoy conectada con todos ustedes, Alejandra y yo, las dos remotas conectadas en un aula, ¿sí? En forma remota. Ustedes me ven, que son mis estudiantes remotos, ustedes me escuchan, ven la pantalla, lo que estoy compartiendo, pero tengo que ver qué pasa en el aula presencial. Entonces, si voy a trabajar compartiendo la pantalla, que es un esquema básico, tendré que tener una televisión, tendré que tener un proyector, algo que permita que mis estudiantes remotos y mis estudiantes presenciales puedan estar visualizando lo mismo. En este caso decidí compartir pantalla. Por supuesto que hay otras tecnologías, ¿sí? Que son pantallas más avanzadas, que puedo estar parada y trabajando en la pantalla como una pizarra y compartiendo con mis estudiantes remotos y presenciales lo mismo. Pero puse acá lo básico, mi videoconferencia, mi computadora, mi cámara, esta u otra, el proyector o televisión, una cámara más mínimo que sea una cámara que pueda apuntar al aula, ¿sí? Supongamos que acá delante mío tengo a mis estudiantes, bueno, los estudiantes remotos tienen que ver a los estudiantes presenciales, así como también los estudiantes presenciales tienen que visualizar a los estudiantes remotos. Y micrófono, ¿sí? Micrófono para el docente, pero también cuando un estudiante presencial habla, es importante que el estudiante remoto lo escuche. Y cuando un estudiante remoto habla, también es importante que un estudiante presencial o los estudiantes presencial lo escuchen. Ale, ¿qué te parece a vos? Sí, yo me desmuteé para hacer un comentario. Te escucho, y esto hemos trabajado mucho desde la pandemia y a la salida de la pandemia, y pienso que en realidad está muy bien esta tecnología básica, como el set básico de aula híbrida, pero si uno piensa que en el aula presencial el docente se mueve, por ejemplo, y está parado la mayor cantidad de tiempo, también tenemos que entender cómo esa dinámica, esa morfología del aula presencial se puede hacer sensible para los alumnos que están remoto, porque si yo tengo, como vos bien decís, una cámara para el docente y otra cámara para los estudiantes, al docente medio que lo obligo a estar parado o sentado siempre en el mismo lugar. Cuando todos los que hemos dado clase presencial sabemos que una de las herramientas, incluso de engagement, de compromiso que tiene el docente, es moverse. ¿Ves? Acá dice Cecilia, si la computadora está al costado del docente, se ve siempre de perfil. O sea, me parece muy bien pensar en un set mínimo, pero también cuando uno se mete en el tema, pensar cómo podemos transmitir la dinámica y la morfología propia del aula presencial al aula remota, porque desde el punto de vista de la estructura, sobre todo de pensar en cómo funciona el docente, son dos cosas distintas. Dimos 2 años de clases sentados, frente al Zoom o frente al Meet, y ahora tenemos que pensar en que tenemos que trabajar al mismo tiempo con un aula física, con alumnos que se ven entre sí y con el docente que circula y que gesticula, y que eso tiene que ser transmitido de manera remota.
Cuando uno se mete en el detalle, es bien difícil lo que hay que hacer. Porque no puedo poner al docente tipo, yo me acuerdo cuando defendí la tesis de doctorado, estaba parada en una cruz pintada en el piso, porque tenía un jurado en España, y no me podía mover de ahí, porque si me movía de ahí el jurado remoto no me veía. Entonces, eso llevado a una clase semanal o a una clase diaria, como muchos de nosotros que damos clase todos los días, es muy difícil para el docente. Y ahí Pedro dice que se requiere una infraestructura bien compleja, porque aún lo que vos mostrás ahí en esta diapositiva es sencillo, pero es mucho más complejo que lo que tenemos hoy en nuestras aulas. Sí, Cecilia ahí menciona en la inversión en recursos, exactamente, muy, muy complejo, porque aún con la inversión mínima, que es la que tenés ahí, pensado en multiplicar eso por todas las aulas de un instituto o colegio o universidad, vemos que no es suficiente, porque impone al docente una infraestructura y una morfología que no es propia del aula presencial. Quiero decir con esto que no se mueva, que mire siempre para el mismo lado, que no pueda pivotear, digamos, o moverse entre los estudiantes. Eso no es lógico en un aula presencial, pero sí debería ser en un aula híbrida para que la inversión se amortice, digamos, ¿no? Claro, sí, y ahí, bueno, vamos escalando y vamos teniendo otros hardware y otro software también, pero sobre todo hardware como micrófonos móviles, cámaras móviles, que el docente pueda ir con su micrófono y su cámara por el resto moviéndose libremente, como decía Alejandra, pero bueno, son como pasos, ¿no? Que uno va dando y distintos hardware que también puede estar utilizando. Pero sí, es todo un desafío, por eso hay que planificar y pensarlo mucho. A ver, acá Paola, totalmente de acuerdo con Alejandra. Sí, yo también. Exactamente, nos movemos mucho los Es docentes una y herramienta facilitadores. docente. Es una herramienta docente. Moverse por el aula, Sí. sobre todo si uno tiene muchos estudiantes, pararse atrás, es una herramienta que todos usamos, comprometer a los de última fila. Eso es imposible en el aula híbrida. Aunque tenga un estudio de televisión es imposible, porque también está el tema del docente como multimedia de la clase. ¿Cuántos los docentes estamos preparados para trabajar como un medio? ¿Qué quiero decir? Hablar lento, hablar en voz alta, mirar a todos los estudiantes, saber dónde está la cámara. Es algo que sabe más un conductor de televisión que un docente. Bueno, eso también es una competencia del aula híbrida. Ah, está Bien, Paola. Paola fue la que dijo sí, totalmente de Paola. acuerdo. ¿Qué haces, Paola? No te había visto que eras vos. Bueno, los que somos docentes tenemos en cuenta todo lo que se visibiliza en el aula híbrida, ¿no? Bien, bueno, difícil, otro punto difícil a resolver. Y bueno, vuelvo a esta diapositiva, perdón, porque aquí arriba lo dejé, porque me parece también sumamente importante que el docente cuente y tenga a mano el instructivo de uso, ¿sí? Que seguramente va a tener que ver antes de la clase que todo esté funcionando correctamente, y que tenga capacitación y soporte. En este caso, en esta slide, estoy haciendo foco en que tenga capacitación en lo que va a usar tecnológicamente, ¿sí? En cómo está construida su aula híbrida en su universidad, en su empresa, ¿sí? Donde esté dictando esa capacitación, ese entrenamiento o esa clase en el ámbito educativo. Pero es muy importante que sepa a quién tiene que llamar, ¿sí? Si algo no está funcionando, que tenga un soporte, pero que también esté capacitado. Por lo menos yo hablo de mi experiencia también, ¿no? Esto de poder resolver las cosas o bastantes cosas uno solo ayuda muchísimo y agiliza también en el momento en que se presentan los problemas. Bien, bueno, aquí hablar un poco de esta necesidad y este acompañamiento docente, ¿sí? Ya hablamos de todas las dificultades que fueron surgiendo, de la tecnología, del software, de toda la parte de comunicación, de la imagen, de los videos, de cómo tiene que salir, cómo si puede caminar o no puede caminar por el aula. Y qué consideraciones tenemos que tener en el momento, ¿sí? De la clase híbrida, es el manejo de esta audiencia también. Qué temas difíciles que escribí acá en estos 7 puntos, ¿sí? Manejar la audiencia para activarla, para hacer que participen los estudiantes.
nombrarlos, ¿sí? Voy a tener que recordar, como siempre, los nombres de mis estudiantes o de mis participantes, y activarlos de esa forma, tratar de que participen en grupos, en exposiciones, en la clase genérica, digamos, sin habernos dividido por grupos. Eh, También no dar la espalda, ¿no? Lo que hablábamos antes, porque si quedo dando la espalda al grupo remoto o al grupo presencial, la verdad que no nos va a servir, y ahí escucho, o mejor dicho, leo, ¿sí? Cuando hablamos de aula híbrida, ¿cómo sería la incorporación de un LMS en dichas actividades? Dice Jaime. Bien, ¿Querés que ahí responda te yo, contesto. Moni? Sí, dale. Bueno, esto, lo que dice Jaime es algo en lo que yo estaba pensando antes, cuando hablábamos de aula híbrida, como que el aula híbrida no nos impida ver el bosque, porque la propuesta tiene que ser una propuesta completa, que en general tiene un LMS incluido, y el aula híbrida es una parte de esa propuesta que podríamos decir, es la parte donde se trabaja de manera sincrónica, lo que antes podría haber sido el aula presencial. Entonces, si nosotros pensamos en una propuesta completa que puede ser semipresencial o que puede ser a distancia y pensamos como un ecosistema, exacto, como está diciendo Pedro, un ecosistema de herramientas y didáctico, donde por temas que la pandemia permitió visibilizar, recuperamos, empoderamos la idea de la videoconferencia como una especie de aula sincrónica remota, lo que tenemos que pensar es, además del aula híbrida hacia adentro, que es lo que vos estás proponiendo hasta ahora en esta conferencia, la propuesta completa, el ecosistema de la propuesta, el ecosistema tecnológico, más las decisiones didácticas de la propuesta completa y el rol del aula híbrida dentro de la propuesta. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos que los estudiantes se reúnan, que ya es muy difícil, los remotos con los presenciales en el aula híbrida, y eso no se entiende, queda incompleto, alguien se desconecta, X cosas que pueden pasar, tenemos el ecosistema entero del LMS y de la propuesta para recuperar ese contacto, para completar eso en un foro, para terminarlo en una wiki, lo que sea, para poder luego recuperar lo que pasó en el aula híbrida, que son dos problemáticas de diferente nivel de profundidad, pero ambas convergentes en el tema de la enseñanza hoy, post pandemia, digamos, ¿no? Bien, y A ver qué ahí, te responde a Ale, Jaime. No sé si Jaime esto te responde tu pregunta o hay algo que no estamos diciendo que sea tu interés cuando escribiste esa pregunta. y acá mientras Jaime nos responde, también agregar que también si aplicamos una técnica de Flipped Classroom, justamente ahí es donde pasa el antes y el después, ¿no? En una técnica de Flipped Classroom hablamos de 3 tiempos, lo que pasa antes de la clase en sí misma y lo que pasa después de la clase. Esos 2 momentos, antes de la clase y después de la clase, claramente están en el LMS. Y queda en el medio la clase práctica sobre todo. Y acá también hay que hacer hincapié y hay que buscar la forma de no perder a los participantes o estudiantes. El aula presencial es el aula presencial, es el lugar donde nos encontramos. El Zoom, Meet, Team o la herramienta que sea, es el aula que conecta esa aula presencial con esos estudiantes remotos. Pero después todo lo que esté afuera de esa sincronicidad tiene que poder ser encontrado en un único lugar, que es el LMS, ¿sí? El LMS que estén utilizando, o el que puedan utilizar. Entonces, ahí es el espacio como si fuera la otra parte del aula que va a completar el antes y el después. Si yo quiero hacer una pregunta como estudiante, si yo quiero participar en un foro, si tengo que hacer una actividad, si tengo que contestar un cuestionario, si tengo que hacer un trabajo práctico grupal, todo eso tiene que estar en el LMS. ¿Sí? Y ahí complementamos esta educación con lo que es la sincronicidad y la asincronicidad, ¿sí? En el LMS, el material y demás. Acá te voy a leer, Jaime. No corro el riesgo de perderlos al momento de traerlos al LMS para realizar actividades asincrónicas. Bueno, acá es el momento, ¿cuándo querés que se realice esa actividad asincrónica? Yo puedo hacer parte de una actividad en grupos, por ejemplo, ¿sí? Trataría de no hacerlo en la clase una actividad individual
que le puedo pedir a los participantes, estudiantes, que lo hagan después o antes, dependiendo de qué quiero lograr en esa clase presencial. Que lo puedo hacer, puedo utilizar un LMS. También está el manejo de la tecnología que tienen los participantes. También está la forma en que lo hago. Yo puedo hacer una tarea que contesta un alumno que quizás está presencial con la computadora, pero que se conectó en una subaula, ¿sí? en un room, me sale, de Zoom, por ejemplo, o de Teams, y que está trabajando en forma colaborativa con el resto de su equipo. Y entonces uno solo se conecta al LMS y realiza esa tarea. Ale, ahí si querés. Sí, quería agregar hablar. algo. De paso estaba probando cómo es el sistema de contestar preguntas en vivo, cómo funciona el chat, así que debe haber salido algún indicador ahí de que quería hablar. No sé cómo lo ven ustedes. Esa pregunta que dice Jaime es como el kit de la cuestión de las propuestas mediadas, donde se maneja lo sincrónico, lo asincrónico, lo remoto y lo virtual, lo remoto y el aula física en forma recurrente, digamos, porque tiene que ver con cómo armo la propuesta para no perder estudiantes en el camino. El desgranamiento es un tema enorme en la educación argentina y creo que latinoamericana, me animo a decir, en Argentina es la espada de Damocles, la pandemia lo ha puesto mucho más de manifiesto, pero en las situaciones virtuales, en las propuestas de enseñanza remotas, todos competimos con la deserción. Entonces, no dejar alumnos en el camino es el gran tema. ¿Cómo hacemos para que sostengan la motivación hasta el final de la propuesta? Algunas cosas parecen funcionar. La actividad del alumno, centrar todo en la actividad del alumno, que trabajen en grupos, en forma colaborativa, escuchar a todos los estudiantes por más detalladas y por más básicas que puedan parecer sus preguntas. Ahora, si uno deja el LMS y usa demasiado el LMS o pone demasiado eje en lo remoto o en lo presencial y deja del lado el LMS, ¿cómo equilibrar? Es un tema muy personal. Como bien vos decías, Moni, es un tema que tiene que ver con el tipo de contenido, con cuántas clases teóricas versus clases prácticas tengo, con el grupo de estudiantes, con sus competencias, con las prácticas institucionales, con cómo esté, y ahora hablo de Argentina, planteado el CIED, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, o cómo esté planteado el sistema en las universidades que no están homologadas al sistema educativo argentino. Es un tema casi de muñeca, diría yo, de ir viendo cómo organizamos la propuesta para que los estudiantes no se desmotiven y se queden en el camino. Es un gran tema, no a nivel de aula híbrida, sino a nivel de propuesta, de cómo planifico una propuesta de enseñanza completa. Qué complejos estos tiempos, Ale, qué complejos. Difícil, tal cual. Bueno, y ahí dejé algunos retos docentes, que, a ver, me dicen ustedes si están de acuerdo con estos retos que yo puse como docente, si creen que hay otros. Si yo acá escribí creatividad, apertura a la tecnología, flexibilidad, habilidades socioemocionales, aprendiz constante, ¿no? Hablo del docente, diseñador de la experiencia de aprendizaje. Ya me parece muy difícil todo esto que tiene que hacer nuestro docente, que ya veníamos en este camino, en el camino de la virtualidad también, y esto yo creo que se hace aún más difícil, ¿sí? Con este tema del aula híbrida. Bueno. Bueno, acá nos respondió Jaime. Y bueno, y les pregunto si ustedes creen que hay otros retos que no están escritos por aquí. Ahí los leo en el chat para ver si le agregamos algún reto más a los docentes y a los facilitadores. Yo agregaría uno, Moni, que no es del docente, sino que es de la institución. Diseñador instruccional, dice Jaime, también es otra tarea más docente, sí. Pero yo quería agregar el de la institución, porque me parece que el ecosistema en algún punto lo marca la institución. A veces siento, no sé qué les parece a ustedes, colegas, que está demasiado puesto el eje en lo que el docente puede hacer o no hacer, que es cierto, definitivamente el docente termina definiendo muchas de las cuestiones del aula,
pero me parece que necesitamos toda la ayuda posible de la institución. Autoridades, equipos interdisciplinarios, sistema de educación a distancia. Me parece que ahí también hay un punto a definir, ¿no? Cómo los docentes trabajan con sus pares y con sus coordinadores, que también fue algo que pasó en pandemia mucho, que no venía pasando tanto, ¿no? Aquí habla Sí. Cecilia de las clases magistrales, disminuir la cantidad de masterclass y hacer más clases horizontales, entiendo que quiere decir, ¿no? Bien, bueno, importante el reto que tenemos como facilitadores o como docentes. Y acá quería resumir un poco, ¿no? Y dejar como 4 ejes. El foco, obviamente, en la tecnología y en la conectividad, que no es lo principal, que no es lo único, mejor dicho, no es lo único en lo cual tenemos que hacer foco. Por supuesto que existe, que debemos contar con esta tecnología y conectividad, pero tan importante como esa tecnología y conectividad es la adaptación del rol docente y las nuevas pedagogías, ¿no? Acá es lo que hablábamos con Alejandra, cómo ayudar al docente desde la institución y cómo ayudar al facilitador también en las empresas, porque surge un nuevo rol y nuevas didácticas y estrategias que deben y necesitan aplicar. Cómo realizar el seguimiento, cómo acercar los contenidos, por ejemplo, a través de un LMS. Son todos pilares que tenemos que tener en cuenta y hacer foco en una educación híbrida. A ver, acá en el chat, diseño de conversaciones y cómo dar feedback de forma asertiva. Bien, Vic, bien, exactamente. De cómo vamos a diseñar esas conversaciones, cómo vamos a hacer los feedback, Hay tanto a muchos los estudiantes. estudios, hay muchos estudios de autores argentinos sobre el tema del diálogo en la clase, que son estudios reviejos, ¿eh? Te estoy hablando de un libro de Nicolás Burbules, Edith también ha trabajado mucho, qué tipos de preguntas, qué tipo de feedback dar, preguntas que abren, preguntas que cierran, preguntas que incluyen, preguntas que excluyen. Me parece que todo eso hay que revisitarlo a la luz de las tecnologías, porque hay muchas cosas que ya están escritas y que requieren y admiten una revisita, una profundización. El diálogo en el aula, que como digo, son textos de hace 30 años, cuando la teoría cognitiva, grupal, colaborativa empezó a aparecer, merecen ser revisitados hoy, y están un poco en los comentarios del chat, ¿no? Cómo conversar en el aula, cómo hacer que los alumnos conversen entre sí en el aula. Esas son posibilidades que da el aula híbrida. Bien, y hablando de aula híbrida, yo acá aprovecho que tengo a la doctora Alejandra Zangara, doctora en tecnología educativa, investigadora, docente, consultora muy afín a CILTE, donde hemos trabajado en muchos proyectos juntos y seguiremos haciéndolo. Yo, Ale, acá te quiero preguntar, ¿cuáles son los diferentes tipos de aulas en los que podemos enseñar y aprender? Y que también nos cuentes, para cada uno de estos tipos, qué características y desafíos poseen cada una de estas aulas. Bueno, Moni, si me permitís, yo quisiera compartir, déjame ir a mi presentación. Muchas de las cosas ya las hemos dicho, pero solamente quiero compartir la pantalla, déjame si puedo hacerlo, efectivamente. No sé si resumir, porque muchas de estas cosas ya lo dijimos, me dicen por favor si se ve, entiendo que sí, se está viendo. Sí, estamos viendo, Ale. Bueno, por supuesto se darán cuenta todos los compañeros que nos están escuchando que esto está pensado tipo obra de teatro donde Mónica me da el pie para cerrar un poco la charla, y ya habíamos pensado cuáles eran los temas que nos parecía podían a ustedes resultarles de interés, y un poco entender que lo que el cuadrante que vemos acá, en los ejes cartesianos con tiempo, espacio, y cuáles son las diferentes maneras de enseñar, atendiendo que la enseñanza y el aprendizaje son fenómenos diferentes, que deberían ser convergentes de una manera virtuosa, pero que docentes y estudiantes vivimos y trabajamos en diferente cuadrante tiempo-espacio, y que estamos juntos solamente a veces. En el aula híbrida es una de esas veces donde estamos juntos, juntas,
porque trabajamos en el mismo cuadrante del tiempo, del tiempo, perdón, aunque estemos en diferentes espacios, y aún podamos converger en espacio físico con espacio remoto al mismo tiempo, por eso es tan complejo el mundo de hoy para la enseñanza, pero esto es una primera relación de concepto que me parece importantísimo que entendamos, que la enseñanza, y esto fue siempre así, pero la tecnología lo pone más en evidencia y la pandemia aún más, se puede dar en diferente o igual tiempo y en diferente o igual espacio. De acá nacen todos los tipos de aulas. Y entender que el aula física es también el aula remota. Esto es un poco lo que es el aula híbrida. ¿Por qué? Porque tenemos un aula física y un aula remota con la hiper super tecnología que vos estás comentando al mismo tiempo. Pero que desde el punto de vista del estudiante, el estudiante puede estar en el subte, en la pileta de la casa, en una plaza, en un medio de transporte, en el living de la casa. Yo he sabido de estudiantes o aún docentes que al principio de la pandemia se tenían que cerrar hasta en el baño para poder trabajar, o en la cocina de la casa para poder dar una clase. ¿Por qué? Porque es un espacio chico, porque ahí había chicos teniendo clases remotas, solamente remotas, en ese momento no era híbrida. Entonces, ¿cuánto el espacio físico compone el espacio virtual en ese momento? Y acá una de las preguntas que nos hacemos y que nos hicimos durante tu exposición es ¿para qué aula diseñamos y en qué aula enseñamos? Porque a veces diseñamos para que el estudiante vea el PDF en la computadora y el estudiante termina viendo el PDF en el celular colgado en el tren, o colgado en el colectivo, o queriendo abrir el celular un poquitito para que nadie se lo afane en el tren yendo a La Plata. Entonces, me parece que esto es como un ambiente muy interesante. ¿Cuál es la prefiguración que tenemos del estudiante cuando estamos armando la clase? Y cuando digo armando, no digo solamente diseñando el material con el diseño instruccional que pensábamos recién que salía en el chat, sino con el cual nosotros pensamos que el estudiante va a acceder a esa clase. ¿Y en qué lugar la termina accediendo? Esa es una de las ideas que me gustaría compartir. Después entender esto del aula híbrida que habíamos dicho, puede ser presencial, puede ser remota o puede ser juntas. Y en los tipos de aula, un poco vamos acá a lo que decíamos del LMS. Yo voy a trabajar las aulas que ya se conocen, el aula extendida, el aula invertida, que también la mencionaste como Flip Classroom, y finalmente el aula espejo, aula híbrida, aula mixta, aula combinada, diferentes maneras en las que uno lo conoce. Pero pensar que todo termina siendo, si pensamos el aula remota como eje, que puede estar extendida a través del LMS. Entonces estamos todos juntos en el mismo tiempo y en el mismo espacio físico, o en el mismo tiempo y en el mismo espacio remoto, con materiales digitales que forman el ecosistema, con materiales digitales que terminan convergiendo. ¿Cómo? Por supuesto, y en general, hoy en las universidades a través del LMS. Ahora, en el LMS podemos poner una variedad enorme de materiales, porque hasta podríamos poner porciones del aula híbrida filmadas para aquellos estudiantes que estuvieron remotos y que no entendieron cómo funcionaba alguna cosa del aula. Con lo cual, el aula presencial termina funcionando como aula híbrida, pero también podría terminar convirtiéndose en una píldora, en una cápsula multimedia del LMS para poder recuperar después. Entonces tenemos como capas de diferentes partes, de diferentes componentes, de lo que era hasta antes de la pandemia y hasta hace unos años un solo tipo de aula. Ahora estamos como rompiendo esa idea de que el aula es una sola, pensando que el aula son relaciones, son entramados de vínculos, docentes, estudiantes, estudiantes entre sí, la etapa de diseño se nos mezcla con la etapa de implementación, la etapa de implementación se nos mezcla con la etapa posterior de N visualizaciones que el alumno puede hacer de esa misma aula, y todo esto tiene que ver con una convergencia de infraestructura, como decimos, pero, y antes que todo, con una mirada didáctica respecto de qué nos imaginamos que pase dentro de nuestra aula. Ahí, Moni, veo que hay dos personas en el chat. Sí, ahí Bien, ahí Pedro pregunta perfecto. algo que creo poder contestar a la brevedad. Yo creo que aula extendida y aula invertida, que es lo que viene a continuación, pueden incluir el aula híbrida. ¿Por qué digo esto? Porque aula invertida y aula extendida
son dos modelos en los cuales el aula, vamos a decirlo así, el aula sincrónica se enriquece con espacios asincrónicos. Eso es aula invertida o aula extendida. El aula extendida es una propuesta de educación presencial o remota que se enriquece a través de materiales educativos que se ofrecen por diferentes alternativas tecnológicas. Básicamente un LMS hoy en nuestras universidades, en nuestras instituciones, en nuestras empresas. Entonces tengo un eje de educación presencial o remoto, entendiendo por remoto educación vía videoconferencia, entonces puedo estar en el aula presencial o puedo estar recibiendo una clase en mi casa, pero siempre sincrónica, que hace referencia a otros materiales satélites que van a ocurrir después. Por ejemplo, después de la clase vayan y participen en el foro. Después de la clase vayan y lean tal material. Después de la clase voy a subir tal píldora. Eso es aula invertida. Aula extendida, perdón, aula extendida. Todos juntos en el mismo espacio y tiempo, o en el mismo tiempo y diferente espacio, y luego materiales convergentes asincrónicos. El aula invertida, a mi juicio, es un tipo de aula extendida que lo que hace es combinar la teoría y la práctica. Lo que hace el aula invertida es utilizar el espacio sincrónico para la práctica y empaquetar la teoría. Y acá el desafío docente es algo que son dos palabras, empaquetar la teoría, o tres palabras, empaquetar teoría, empaquetar la teoría, pero que es un trabajo terrible de poder organizar píldoras multimedia, materiales textuales, podcasts, donde el docente pueda ser capaz, o el equipo docente, de transmitir vía asincrónica la teoría de su clase. ¿Para qué? Para despejar el aula sincrónica, presencial o remota, o ambas, en ese caso es aula híbrida, para despejar el aula híbrida, digámoslo así, de teoría y poder trabajar la práctica. Entonces ahí, no sé Pedro si esto responde, el aula híbrida es una manera de trabajar el espacio sincrónico del aula invertida o del aula extendida, de cualquiera de ambos. Si se trabaja híbrido es porque se trabaja presencial y remoto al mismo tiempo, pero siempre el aula híbrida es sincrónica. El aula invertida o el aula extendida tiene espacios sincrónicos y espacios asincrónicos. Ahora bien, dicho esto, trabajar la práctica en el aula híbrida es bien complejo, porque supónganse queda investigar más, sí, exacto. Todo esto es investigar en un espacio muy complejo porque estamos investigando y accionando al mismo tiempo. O sea, cuando uno investiga, trata de investigar algo que está medianamente quieto, un objeto de estudio que dejó de moverse. Ahora estamos investigando un objeto de estudio en movimiento. Entonces es mucho más complejo tomar distancia, tomar perspectiva, que es lo que necesitamos los investigadores, ¿no? Pero bueno, nos toca esa. ¿Qué vamos a hacer? Educación líquida, exactamente. Quería volver al desafío del aula invertida con respecto al aula híbrida. Ya parece un trabalenguas, pero creo que todos Sí, tal cual. estamos siguiendo el tema. Imagínense trabajar la práctica. Imagínense esto, que el otro día estábamos con Moni en una conferencia y alguien contaba que había hecho un trabajo de laboratorio, con un microscopio. Imagínense física, química, biología, cualquier materia que tenga que ver con ciencias biológicas. Y entonces digo, bueno, yo voy a hacer aula invertida, les mando, les paquetizo, les organizo la teoría, y vienen a la práctica, algunos presenciales y otros remotos, a hacer la práctica de laboratorio. El remoto no tiene microscopio en la casa. El remoto está en el living de la casa, en el mejor de los casos, o en su dormitorio. El que está en el laboratorio es el presencial. Entonces, deberemos, en ese caso, en esa simulación, en ese caso hipotético, que estoy trayendo en esa casuística, tenemos que asegurarnos que el que está remoto vea el microscopio con casi la misma o la misma eficiencia con la que lo ve el que está presencial. Entonces, ¿cómo pongo la cámara ahí? Debería tener una cámara cada uno de los alumnos que está haciendo la práctica. Imaginándonos un laboratorio donde tengo mesas de trabajo, los microscopios diseminados en las mesas. En cada mesa tengo 2 estudiantes presenciales e intento que 2 o 3 remotos trabajen con los presenciales. Y que todos hagan la misma práctica. Por supuesto, los que están presenciales la van a hacer físicamente, van a manipular los instrumentos, y los que están remotos, ¿qué hago con eso? ¿Le tengo que dar una consigna específica? Que tomen nota, que anoten, que compartan, que den instrucciones,
que lean, que hagan algo, porque no pueden manipular los objetos del microscopio. Entonces, fíjense la complejidad de un aula híbrida dentro de una propuesta de aula invertida en una materia de ciencias naturales, por ejemplo. Todo esto son capas de complejidad que se van sumando a la tarea docente, que como decía alguien recién en el chat, uno mientras va dando la clase, el tiempo pasa y a veces es mucho más rápida el problema que surge que la repentización que tenga el docente para resolver el problema. Bueno, esto es lo que estaba contando, ¿no? Cómo hacemos trabajar juntos a alumnos del aula presencial con alumnos del aula remota, con la intermediación de las videoconferencias. Ahí pusimos 3 ejemplos, Webex, Meet y Zoom. Podría ser incluso un grupo de WhatsApp, en algún caso esto que yo estoy diciendo del laboratorio tal vez se resuelva así, pero cómo lo manejamos a nivel de aula. Bueno, aula híbrida ya Moni ha dicho, pero yo quería contar para cerrar esta metáfora, que tal vez algunos la conocen, si alguno me ha escuchado a mí en alguna conferencia, o en alguna conferencia de CILTE, porque hemos recurrido a esta metáfora. Ustedes saben que la educación a distancia nació como la Cenicienta, porque estaba opacada, porque nadie veía sus virtudes, porque estaba pensada solamente como una solución menor, subestimada respecto de la educación presencial, e incluso los títulos de los primeros años de la educación a distancia eran títulos de bastante menor prestigio académico que los títulos de la educación presencial. Por eso se decía que la educación a distancia nació como la Cenicienta y terminó como la novicia rebelde. ¿Y por qué esto fue así? Porque la novicia rebelde, y hoy la educación a distancia, y hoy la educación virtual, y hoy las aulas híbridas, marca agenda. Hoy estamos hablando de esto, nadie habla cómo mejorar el aula presencial. Atrasamos, no sé, 3 décadas y pensamos solamente en cómo mejorar el aula presencial, solamente en cómo el docente expone o trabaja la práctica presencial, porque hoy la enseñanza con tecnología es la que marca la agenda. Entonces, cambia el contexto, mejora, corre los límites de cómo aprender. Si algo hoy está interpelado, es la formación docente. Eso es lo que está interpelado hoy de manera fundamental, porque la infraestructura se compra, hay muchas consultoras que hoy, y de hecho CILTE también tiene un departamento trabajando en eso, cómo comprar la tecnología, dónde comprarla, de qué manera amortizarla, qué relación tengo con cómo está armada el aula, la dimensión del aula, dónde está puesta la ventana. Todo eso se resuelve desde un punto de vista arquitectónico, artefactual, de infraestructura, pero el real problema, uno de los reales problemas hoy, pensando en cómo pasar de la Cenicienta a la novicia rebelde, es la agenda de la formación docente. ¿Cómo hago para aprovechar todo eso? Y me atrevería a decir, cuando digo docente, no solamente de quienes estamos frente al aula, sino de quienes coordinan las carreras, las instituciones, cómo se define, lo que preguntaban hoy más temprano, la relación entre el LMS y la propuesta, cómo el LMS ayuda al aula híbrida, porque hay muchas opciones de que eso pase. Por ejemplo, poner el link del aula híbrida al LMS y que el docente pueda por ahí definir quiénes vienen presencial en una fecha y quiénes vienen presencial en la otra, y tener ahí un seguimiento de qué alumnos fueron presencial a qué clase, qué alumnos vieron remoto qué clase. Todo eso no es infraestructura, todo eso es uso de la infraestructura. Por eso, una vez más, y eso me parece a mí que es un tema de que quienes trabajamos desde el punto de vista educativo no nos cansamos de hablar de esto, es la importancia de la formación docente. Fíjense que yo puse ahí un esquema de un aula donde no hay docente. El docente está remoto, el docente está invisible. Eso puede pasar perfectamente. En el aula híbrida puede estar remoto el alumno o incluso podría estar remoto el docente, porque está dispensado, porque tiene, no sé, riesgo de COVID, o porque está enfermo, o porque tiene alguna enfermedad preexistente y no puede ir presencial. Entonces, la importancia de la formación docente, voy a dejar de compartir porque esta era la última de la presentación, la importancia de la formación docente es permanente y cada vez más interpelada por los desafíos que nos manda el mundo y los desafíos tecnológicos que nosotros debemos transformar, como dice una de los títulos de uno de los últimos eventos de Rueda, en desafíos técnico-pedagógicos, porque terminan siendo desafíos didácticos, desafíos pedagógicos. Así que no sé si esto responde a tu pregunta, Moni, pero creo que esto es un poco lo que
lo que hoy tenemos. Completísimo, Ale, completísimo, como siempre. Gracias, sí, esa era la pregunta. No sé si la audiencia tiene alguna otra pregunta, quedamos ahí muy atentos, mientras hacemos hincapié una vez más, ¿no? En la capacitación, en la ayuda al docente, y por eso también queremos comentarles, súper claros nos dicen acá, Ale, y queremos comentarles a todos esta formación de aula híbrida que realizamos desde SILTE. Acá Alejandra es parte de SILTE, como consultora de SILTE, donde trabajamos con las instituciones educativas primero empezamos con un relevamiento institucional, ¿no? Ahí trabajamos un poco en las características propias de cada institución, en el armado de una documentación de metaclase con la institución, en formar a grupos de docentes, y tenemos una propuesta estándar como para decir, bueno, por acá es que vamos en forma estándar, que nunca es estándar porque cada institución tiene sus propias características, cada docente también, cada grupo de docentes, y entonces la adaptamos, esa propuesta de formación de aula híbrida, como hemos decidido llamarla con Ale. Proponemos básicamente 3 encuentros, que pueden ser más, no creo que puedan ser menos, Ale, yo diría que pueden ser 3 o más encuentros, donde en el primer encuentro hacemos una presentación teórica desde la sala remota, un reconocimiento de cada uno de los componentes del aula híbrida y un análisis del documento de metaclase que armamos previamente en el periodo anterior a estos encuentros y en ese relevamiento y ese trabajo con la institución. Luego proponemos un segundo encuentro de prácticas de microteaching con los asistentes al aula presencial, un análisis de metaclase con el documento base, y un tercer encuentro donde seguimos realizando más prácticas de microteaching con los asistentes del aula presencial. Vamos cambiando quiénes son los asistentes presenciales y quiénes son los asistentes remotos. Hacemos un análisis de metaclase con el documento que tenemos como base, y también nos abrimos, ¿sí?, a las preguntas, a los cuestionamientos, y generamos un consenso del modelo de aula híbrida para la institución. Esto es lo que hacemos. Sí. Quería hacer dos comentarios teóricos, que acá muchas gracias a todos quienes dicen que muy claro. Hay dos conceptos que son bien de formación docente. Uno es microteaching, que tiene que ver con microprácticas de enseñanza, para poder practicar cómo enseñar en estos entornos, practicar diferentes escenarios con diferentes tipos de alumnos. Ahí nosotros un poco trabajamos con la idea de mystery shopper. ¿Vieron estas empresas grandes que a veces tienen clientes misteriosos, que nadie sabe que son clientes y que aparecen a probar? En los restaurantes pasa mucho, en las estrellas Michelin, cómo están las mesas, si tienen suficiente espacio entre las mesas, si se trabaja bien, qué sé yo. Bueno, el microteaching que nosotros proponemos tiene algún escenario de este tipo, donde nosotros intentamos generar algunas de las situaciones temidas por los docentes para empezar a encontrar cómo resolverlas, no para que el docente se incomode, sino para empezar a ver, bueno, si esto pasa, ¿qué hacemos? La idea exactamente de trabajar con simulación. Ese es uno de los términos que quería explicar. Y el otro término, que es un término un tanto técnico, pero que como todos somos docentes seguramente les suena, es el término de metaclase. ¿Qué hacemos con esto de metaclase? Lo que hacemos luego del microteaching, parece todo que fuera una cosa medio en chino, pero bueno, todos estamos en esta jerga. Fíjense la jerga, cómo ha cambiado la jerga didáctica, docente en poco tiempo, ¿no? El tema de metaclase tiene que ver con hacer un análisis, no de la clase en sí, sino de la clase como estructura. Si han leído las investigaciones que ya tienen 40 años de desarrollo del rol del profesor, que empezó la UBA con el advenimiento de la democracia, con el grupo de Edith Litwin a la cabeza, ellos imponen y empiezan a trabajar con esta idea del análisis de la metaclase, generando la idea de que no analizo la clase como tal, sino que tomo la clase en su idea estructural. Entonces empiezo a analizar qué pasó con la clase, como una idea de metacognición docente respecto de su propia clase. Ambas cosas, tanto el microteaching como la metaclase, tienen, lo pensamos así, con SILTE, con Moni, con el equipo,
documentos ad hoc para poder analizar tanto el ejercicio de microteaching como el ejercicio de metaclase. Por eso cada encuentro tiene un espacio de metaclase para analizar sus componentes y su desarrollo. No sé si hacía falta, pero bueno, lo explico porque es parte de la metodología, Moni. Me parece perfecto, así queda claro. Bueno, no queremos robarle tiempo a los asistentes que nos acompañaron hasta el final, así que les agradecemos enormemente que se hayan quedado. Esperamos que les haya servido también parte de lo que hemos explicado. Les dejamos acá el mail de contacto de la parte de capacitación y consultoría de IABC Learning, de SILTE. Y Ale, muchísimas gracias, la verdad, un placer, como siempre, compartir estos espacios con vos. Un gusto, Moni, gracias por la invitación y un gusto a todos, muchas gracias por quedarse hasta ese momento. Gracias. Adiós, hasta pronto. De nada.